En esta conversación estuvimos con Juan Cristóbal Sánchez, en la Galería Más Arte, donde hubo una expo de su trabajo. En esta primera parte, Juan Cristóbal nos habló de cómo se enamora del arte y cómo llega a la arquitectura. Conversamos de su obra y cómo este es un reflejo de su inconsciente, que para él es el inconsciente colectivo. Acompáñame en esta interesante conversación. 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Hola Juan Cris, primero quería felicitarte por tu exposición en Cuenca y acá en la Galería Más Arte. También quería darle gracias a la Gaby por abrirnos el espacio. Felicitaciones, loco, por tu expo. Me encanta que te haya ido súper bien. Y como ya sabes, y ya nos conocemos, empezamos siempre con un preséntate. Queremos saber quién eres. ¿Quieres saber quién eres? A ver, yo me llamo Juan Cristóbal Sánchez, artista y arquitecto. Y nada más. Y humano, capaz. Lindazo. Capaz. ¿Quién Hay sabe? que tener dudas, quién sabe. Sí, así es como te presentas cuando conoces a alguien nuevo, a un posible... Sí, Juan Cristóbal por lo general cuando me presento a alguien como nuevo. artista. No como artista, no, solo digo mi nombre, Juan Cristóbal. Pero claro, después hago una aclaración de, pero si te parece muy largo, pues sí, Juanito, Juan Cristóbal. Juan Cris para los panas. Juan Cris. Pero me gusta Juan Cristóbal. Sí, sí. Y los más cercanos me dicen Juan Cristóbal. Sí, de ley. Ajá. Es una cuestión rara, porque por lo general cuando conoces a alguien le dices por su nombre, le dices Daniel Ya. o Daniela, y después con la confianza le dices Dani. Dani. Pero conmigo es al revés, por alguna razón. Los de ya más confianza dicen Juan Cristóbal, les gusta Claro. demorarse un poquito. Me imagino porque saben que te gusta que te digan así. Sí. Dicen que es de telenovela. Sí, no, es como muy de novela. Juan Cristóbal, ¿cómo llegas al mundo del arte? ¿O cómo empieza esa pasión por el arte? Como todo artista, desde chiquito, que le gustaba dibujar. A ver, te doy por anécdotas. Ya. Cuando estaba en la guardería, en las clases, no sé qué clase, qué materia era, pero Crayones 1, ¿no? capaz. Entonces era de dibujar y pintar. Ya. El ejercicio, ¿no? Haces el dibujo y luego le pintas con colores. Yo era bien malo para el color, me salía de las líneas, Ya. pero me salía bien dibujar. Y tenía un amigo que se sentaba al lado que sabía pintar, pero no sabía dibujar. Ya. Entonces ahí hice mi primer negocio. Yo le dibujaba y él me pintaba. Entonces, claro, yo dibujaba el mío, dibujaba el de él y le daba el suyo. Y ya terminaba de pintar el suyo y le daba, ya que pinte el mío. Entonces era una buena transacción creativa. Ya. Y claro, me gustaba siempre, por ejemplo, los colores, sacarles punta y fingir que es atún. Me creía el chef, no sé, cuestiones creo que creativas, ¿no? Porque la cocina también es una cuestión creativa, ¿no? No Sí, sé cocinar. sí. Pero claro, de niño decía como que esto es atún y me gustaba ordenarle por colores, cosas así de niño. Ya. O Y sea, ahí siempre estuvo. crees que estuvo esa vena creativa. A los ahí 6 años me en tu acuerdo, familia. yo solía ir con mi mamá al centro histórico. Ya. Y hay un Etafashion. En ese Etafashion del centro saca un concurso de pintura de camisetas. Entonces me inscribí y gané en mi categoría el primer lugar a los 6 años. Y de ahí cositas así, siempre en los concursos de dibujo de la escuela. A veces ganaba, a veces no, a veces decían que te dieron haciendo porque es imposible que hayas dibujado tú, cosas de esas. 6 años. Pero entonces siempre tuviste estas inquietudes, podríamos Sí, decirle, por artísticas. crear. Ya. Es una cosa que yo he pensado con el tiempo. Me gustaba también desarmar las computadoras Ya. que no servían y jugaba con esas cosas, tarjetas verdes, no sé cómo Sí, se llaman, sí. integrados, no sé. Y jugaba con eso y yo pensaba que eran como ciudades. Entonces les ponían un velador mío y les iba añadiendo, les pegaba con silicón. Entonces un ejercicio de composición. Ya. Desde niño, que era un juego en ese tiempo. Inconscientemente, ¿no? Claro. Y ya claro, a los 12 años yo estaba en la transición de la escuela al colegio. Ya. Y en las tardes yo jugaba en liga, entonces yo vivo en Los Chillos, me tocaba cruzar a Pomaski,
en la tarde para ir a entrenar, pero en la mañana no estaba haciendo nada. Ya. Máximo estaba con un rompecabezas de los que venden en el juguetón, pero un enorme que no me entraba, pero no me importó, le dije quiero ese. Entonces movía debajo de la cama, movía la cama, sacaba este rompecabezas y la armaba. Ya. Y mi papá me dice, bueno, ya acabaste el rompecabezas, para que hagas algo, ¿te parece si recibes cursos de pintura? Porque justo a mi urbanización había llegado Antonio Arias a vivir. Y mi papá se enteró que daba clases de pintura. Entonces, a todo esto tu papá es arquitecto también, entonces claro, ya ajá. ahí empezó como un linaje de arquitecto. Claro, totalmente. No, y entre paréntesis, mi papá cuando me cuenta que cuando tenía mi edad, así, asistía a exposiciones en Quito, solo porque a los amigos no les gustaba, no les interesaba capaz. Entonces iba a las exposiciones de Marcelo Aguirre, de Luigi. De hecho, creo que fue compañero de Luigi en la universidad. Pero bueno, entonces le digo, bueno, a mi papá para que me inscriba en los cursos de pintura, y va donde don Antonio y le dice, ¿cuántos años tiene su hijo? 12. No puedo darle clases, porque él decía que la edad... Sin ver tus habilidades ni nada. Sí, nada. Solo dijo que la edad ideal para aprender artes eran los 15 años. Ya. Yo tenía 12, tenía 3 menos. Oye, muy metódico, desde ahí empieza a leer. Sí, entonces mi papá, no, que por favor... Sí. Transacción verbal. y le convenció y dijo, bueno, arquitecto, por ser a usted, le voy a aceptar a su hijo. Entonces ya al siguiente día yo ya fui temblando. Claro, porque entré, claro, era un estudio de un pintor. Y qué lindo que es entrar a los estudios de los pintores, que tienen un montón de cosas, sus obras. ¿Te emocionó en ese entonces? Claro, libros, los colores, lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, lo primero que me enseñó fue acuarela y plumilla. Lo primero que hice, recuerdo que era una vasija a plumilla. Unas vasijas que todavía creo que tengo en la casa. Y claro, con él estuve 3 años. Aprendí acuarela, plumilla, acrílico, a tratar el lienzo, el oficio del artista, de lavar los pinceles, de la disciplina dentro del taller. O sea, me decía, no puedes dejar los pinceles con el agua sucia, de un día al otro se dañan los pinceles, no te dura el material. Entonces esa cuestión, o sea, también de tratar bien al papel, a los lienzos, o sea, tener ese respeto por los materiales. Y con él estuve 3 años hasta los 15. Ajá, me retiré por 2 cuestiones. Uno, falta ya de recursos económicos, las clases no eran baratas. Y la economía empezó a fallar en la casa, entonces mi papá me dijo, ya no te puedo pagar los cursos. Y también porque yo ya empecé a sentir en el último año que cuando yo llegaba al taller, él me decía, hoy vamos a hacer un paisaje, hoy vamos a hacer un caballo, hoy vamos a hacer un bosque. O sea, yo estaba esperando que él me diga qué hacer. Y por ejemplo, cuando él se iba a tomar un café o le llamaba a su esposa dentro de la casa a la sala, no sé, y no me había dicho qué hacer, yo me quedaba sentado sin saber qué hacer. Entonces yo dije, por aquí no, creo que no es esto, por aquí. Pero ya eres consciente de eso, de que tal vez necesitabas tú como explorar tu propia voz. Sí, o algo así, totalmente. ¿o solamente te molestabas la situación? No, ya era bastante consciente, porque en la casa igual hacía mis cosas. Ya. Le desobedecía Ya. los aprendizajes en mi casa, a pesar de estar con él en los talleres. O sea, una cosa era lo que yo creaba con él y otra lo que yo llegaba a mi casa a hacer. Decía, pero ¿por qué me dirá que no? Y mezclaba y dañaba, cortaba el papel. Decía, ok. Pero son cuestiones experimentales que han servido muchísimo. Ya. Salirse un poco también del esquema. O sea, estar dentro y fuera, estar ahí en esos límites, ir como una serpiente, ¿no? Saliendo, entrando para conocer todas las posibilidades. Ya. Y ya salí del taller y empecé a crear debajo de la grada de mi casa, me armé mi taller, chiquitito. Mis colores, mis papeles, trabajaba sobre una máquina de coser de mi abuela, que muy dañada. O sea, los que les encantan las antigüedades me van a matar, porque es una de esas Singer que ya no hay. Claro. Es una antigüedad bellísima y, claro, está cubierta de pintura. Está cubierta de pintura, yo le había puesto una tabla nomás y ahí dibujaba en formatos bien pequeños, porque, claro, cuando uno empieza le tiene miedo al formato grande. Claro. En el papel. De ahí empecé ya con los lienzos, me apropié de la sala, hacía mover muebles, hasta que les hice vender la mesa del comedor para meter mi mesa de dibujo. Ya. Porque claro, era una mesa gigante. Ahí ya querías meterte a los formatos más grandes. Claro, formatos grandes. Ya traía en camiones, llegaban a la casa unos lienzos de 2 metros, así,
que le repinté unas 2 veces. Pintaba algo, no me gustaba, borraba, o sea, le ponía color encima y otra vez, y otra vez, y otra vez. Tenía unas 6 pintadas de ese lienzo. Oye, en la casa. hablando un poco de lo que me decías, de que a veces cuando uno empieza le tiene miedo al formato grande. ¿Le tuviste alguna vez miedo al lienzo en blanco o...? No, a lo blanco no, porque cuando aprendí con Antonio Arias, me enseñó a quitarle el blanco desde el inicio. O sea, recibía el lienzo en blanco y para darle el fondo, después del tratamiento, con pintura le quitabas el blanco, pero con distintos colores, no solo con uno. Entonces ahí empiezan a sugerirte formas, los colores, la forma del trazo. Y en el papel, en cambio, yo aprendí a rayar primero, sin pensar en lo que va a suceder. O sea, entonces, ¿eso le aprendiste a Antonio? ¿Eso también? Sí, ¿O también. Ya más Eso capaz ya es con el proceso, porque, pero él tenía unas obras que empezaba con manchas, botaba acuarela encima y dibujaba en torno a las manchas de acuarela. Entonces, claro, totalmente, yo aprendí de ahí, pero ya mi proceso fue cogiendo más sentido propio, digamos, cuando yo ya empezaba a rayar sin sentido y empezaban a sugerirme formas. Ese proceso sí, es una herencia capaz de Antonio. Este proceso como muy intuitivo de sí, totalmente intuitivo. No, nunca me gustó usar bocetos. ¿Sabes por qué? Porque cuando hacía el boceto y hacía ya la obra seria, digamos, entre comillas, me quedaba más fea. Me encantaba el boceto, pero nunca no te gustaba quedaba la obra igual. Claro, porque no es como para un mural, ¿no? Que tienes que cuadricular y te va a salir igual. Pero acá solo era un boceto, pero le hacía tan lindo el boceto. Me encantaba el boceto, que cuando hacía ya la obra seria, decía, qué feo esto. Me quedo con el boceto, me quedo con el dibujo a línea. Y por eso también creo que tienes bastantes formatos más pequeños, ¿no? Claro, esta serie empezó con formatos de 21 por 21, en papel calco, chiquitos. Una exploración de dibujo, de ir probando cosas que, claro, ya venían mis boceteros de la universidad. O sea, a veces estaba en la clase, hablaba el profe, estaban correcciones y yo estaba dibujando cualquier cosa, nada del proyecto arquitectónico, sino dibujando. Y de ahí dije, bueno, por aquí hay algunas cosas que puedo hacerles en formato pequeño, y de ahí fue creciendo el formato, fue creciendo. Y ahora, claro, me encanta hacer formatos más grandes. Sí, como vemos acá, el Guernica crioso, como le bautizó el Santi. y hablé con un amigo sobre eso. Sobre el Guernica, sí vi que publicaste en el comentario del Santi. Me parece terrible, ¿cómo vas a comparar con Guernica? Claro, una obra de arte mundial, ¿no? Este pobre dibujo. No, es modesto, No, es tan loco, no. Bueno, ya nos queda claro cómo te enamoras del arte, ¿no? Me dices que tienes estas inquietudes desde pequeño. ¿Y de la arquitectura? ¿En qué punto decides ser arquitecto? Verás, en los libros de arte siempre estaba la arquitectura en los libros de arte que revisaba. Porque cuando tienes 12, 13 años no te lees el libro de arte. O yo no me leía el libro de arte. No les voy a decir, sí, yo leo. A los 8 años. Claro, no. A los 13 años ojeaba los libros de arte. Una cliente de mi papá me regaló toda una enciclopedia de que había salido en Perú. Y claro, ella tenía en su casa, me entregó en plasticada, porque nunca leyó, nunca abrió. Entonces yo vi, y claro, yo me enamoré de la iglesia de Roncham, o la capilla de Roncham de Le Corbusier. Dije, ¿qué es esto? Bellísimo. Pero claro, no comprendía nada de arquitectura, pero me encantaba y yo me acuerdo que le busqué en internet y le imprimí, le tenía pegado atrás mío, porque me gustaba. Ya después ya me enteré que era el gran Le Corbusier, etcétera. ¿Y sabías quién era el Corbusier? Sabía quién era Le Corbusier. Y ya cuando tocaba la decisión, ¿no? Estaba por graduarme del colegio, estaba en tercero de bachillerato y me tocaba decidir qué voy a estudiar. Yo sabía que artes no quería, desde el inicio. Porque no quería entrar a la academia y como ya sufrí eso de que no me gustó que me digan, hoy vamos a hacer un caballo, yo en ese momento sospechaba que la academia en las artes iba a ser parecida.
Ya. Entonces no quería Y que romper tal ese vez tú ya proceso. tenías una formación técnica, ya sabías. Claro, capaz. Tal vez lo que seguía para ti en el lado artístico era un poco explorar tus ideas. Sí, explorar. Me gustó el trabajo artístico como exploración más que nada. Entonces dije, bueno, tiene que ser algo que complemente esto. Ya. Porque claro, hay que estudiar. No digo que no estudien artes, para nada. Claro, o sea, eso digo, entendamos el contexto. Tú ya venías de una formación de 3 años. Claro, exacto. Entonces yo quería algo que complemente. Entonces estaba buscando opciones. También me gustaba un poco la agronomía por la tierra, porque me encanta la tierra. Pero la tierra en sí, la tierra, agarrar. Y el campo, esas cosas, ¿no? Entonces, chuta, decía, ¿y ahora qué? Mi papá me decía, tranquilo, decide. También me gustó mucho la mecánica automotriz, porque claro, cuando se dañaban nuestros autos, íbamos a las mecánicas. Y a mí me encantaba ver los talleres de los mecánicos, así sucio todo, y las tuercas en el piso, y me encantaba el juego. Yo cogía, me agachaba, no me importaba ensuciarme, y cogía las tuercas y les unía y fingía que yo armaba y que yo era el mecánico. O sea, siempre hubo esa siempre esa de cosa de jugar armar con las manos y de estar ahí. Entonces, o sea, que mi papá me dice, ¿y por qué no estudias arquitectura? Ah, ya. Y yo, no, eso no pienso estudiar. No, ¿Por qué? solo por darle la algo? contra. Solo por darle la contra a mi papá. Pero nunca te había como llamado la atención la arquitectura. Siempre estuve cerca. Tu papá Siempre te llevaba a la obra y... Me llevaba a las obras, yo jugaba con los encofrados, con las varillas cortadas, yo jugaba con eso. En las montañas que se deja de ripio, de arena, yo era un ingeniero vial. Llevaba mis tractorcitos y hacía túneles donde se bota la arena, en las obras. Entonces me creía el ingeniero vial, llevaba mis carros, los Hot Wheels, y jugaba. Siempre estuve cerca de la construcción, siempre estuve cerca de la oficina de él. Sí, la variable, la escuadra variable de él yo le había dañado. Y él le arregló y mira tú, yo usé la escuadra variable en la universidad. Hasta ahora la uso. Ah, increíble, qué buenas cosas que se fabricaban antes. Sí, qué bestia, una maravilla, durables. Bueno. Hasta el diseño del objeto es lindísimo. Y yo me acuerdo que le había dañado y mi papá le arregló y él seguía usando. Y ya cuando fui a la universidad también ya la uso yo, la variable, claro, totalmente. Entonces ya me dijo eso de la arquitectura. Entonces ya investigué, regresé a ver, dije, esto es arquitectura, la capilla de Ronchamp. Y de ahí me salió, busqué Capilla de Ronchamp porque le había escrito abajo, ya vi que era de un tal Le Corbusier, me salió el modulor y los dibujos de Le Corbusier me habían salido, recuerdo un poco. Y claro, dije, qué lindo esto. Ya, investigué un poco más, arquitectura. Ahora el tema era dónde. Ya. Claro, ya había decidido arquitectura. Y como yo era abanderado del colegio, se fue abanderado en la escuela y en el colegio. O sea, 2 veces fue la última generación que pudo hacer esa cosa. Porque después me acuerdo que cuando yo pasé de abanderado a ser en séptimo, al siguiente año ya no había por las reformas de la educación y ya no había. Entonces, como fui abanderado del colegio, tenía oportunidades de becas en universidades. Entonces, buscamos por dónde ir, revisé las mallas hasta que, claro, tú revisas las mallas y no entiendes mucho, no estás en la academia. Hasta que justo se cruzaban las fechas cuando yo estaba exponiendo en la Casa de la Cultura, una exposición en la Sala Víctor Mideros en el 2017. Entonces yo estaba buscando difusión. Y mi papá me dice, vamos a la revista Trama, que es una revista de arquitectura que pueden capaz poner un pedacito de la revista en una esquina como exposición, inauguración, en la Casa de la Cultura. Y fuimos. Y nos atendió Rolando Moya. Rómulo Moya me parece que es. No, Rolando. Rómulo es el hijo, me parece. Ah, el padre. Rolando, claro. Rolando, padre. El fundador. Sí. Fundador con Evelia Peralta. Sí. Entonces, me atendió este señor muy amable. Tenían colecciones en las oficinas, ahí en Bellavista, tenían de Cristóbal Zapata. No es Cristóbal Zapata. Bueno, Cristóbal Guzmán. Bueno, de varios artistas tenían colgados en la oficina. Entonces, claro, dice, va a estudiar arquitectura. Mi papá se identificó, yo fui alumno suyo en la Universidad Central en el año 70. Y claro, bueno, obviamente no se acordaba, porque antes los profesores a los estudiantes ni les ubicaban mucho.
Entonces, y tantos años también. Y tantos años, ¿no? Entonces, le fuimos a dos cosas, a pedir que si puede publicar que va a haber exposición. Le llevé un pequeño dossier impreso en la casa, anillado, ¿no? Le indiqué, estas obras, hablamos un poco de artes, y de ahí surgió la pregunta: quiero estudiar arquitectura, ¿en dónde será conveniente? Y sin dudar me dijo la UTLA, por el decano, que en esa época era el Mauricio Moreno. Me dijo: el decano de la universidad, o sea, de la UTLA, es un arquitecto importante en la historia de la arquitectura ecuatoriana. El cuerpo docente es todos son muy profesionales, entonces yo de ti iría a la UTLA. Y bueno, si Rolando Moya te dice, anda para allá, bueno, fuimos, y resulta que la universidad tenía este programa de becas para abanderados del 90%. Buenísimo. Entonces, no sé, no hubo dudas. Claro. Me matriculé en 2 días. ¿Y qué tal tu experiencia en la UTLA? Y así llegué a la U. Fue lindo. Para todo esto ya te graduaste, ya te recibiste de arquitecto. Sí, qué bestia. 5 añitos de sufrimiento, dolor, furia y de disfrute. Sí. Y de aprendizaje. No, sí, totalmente. A mí me encantaba estar metido en la biblioteca. A mí también. Sí. Salía de clases a la biblioteca. Me cogía un par de libros, leía. Siempre me gustó, por lo general, entrar a las librerías y bibliotecas y cuando no sabía qué libro buscar, me quedaba y veía los títulos. Si este me interesa, y le sacaba. Le ojeaba, no, regresaba. Y así sacaba libros de la biblioteca. Por lo general, los libros de la biblioteca siempre está Juan Cristóbal Sánchez unas 5 veces. Desde que me gustaba estar teniendo los libros, y tenía yo un cuaderno como en el colegio, entonces leía el libro y hacía un resumen de lo que había leído, ¿no? Y un dibujo para entender qué es lo que estaba pasando en la arquitectura. Esta necesidad de buscar bibliografía me nació cuando estaba en 3er semestre. Porque claro, en primero y segundo, en la malla en la que yo estuve, era claro un tema de exploración formal, un tema de composición, de mirar al arte, pero no era la arquitectura pura y dura, digamos. Claro, entonces eso te gustó mucho, me imagino. Claro, totalmente, una exploración lindísima. Los dos primeros talleres. Claro, las maquetas en alambre y uno soldando, lindísimo. También las cagadas de uno en las maquetas, ¿no? Que hice mal esto, qué pendejada. Pero así fue, y de ahí ya cuando empecé a recibir ya arquitectura, claro, quería entenderla y buscaba bibliografía, entender la arquitectura, Leland Roth, que después ya me mandaron a leer como materia en la materia de historia, pero yo ya la había leído antes. Entonces ya cuando estaba en historia ya sabía sobre lo que se trataba. Entonces buscaba gran libro, los dos de Leland Roth. Sí, y metí igual, no solo en la de la universidad, me metí a la biblioteca de la Católica, metí a la biblioteca de la Central, especialmente para buscar en la Católica, no, en la Central, para buscar las revistas Trama viejas, las antiguas, las de los años 70. Cuando la revista Trama sacaba teoría y crítica. Sí. Cuando hablaban de arquitectura, de problemas sociales y la arquitectura, de que sí, valores disciplinares de la arquitectura en una revista. ¿Qué crees que pasó ahí, no? ¿En qué punto crees que empezó? ¿En qué punto? Creo que ya empezaron a sacar fotos y a sacar fotos y ya, sí. Fotos lindas. Ya que has sentido ese pulso de las revistas Trama y todo. No sé a qué punto, porque no soy tan viejo para ser un historiador de eso, pero claro, ahorita es bastante triste que uno compra la revista y solo están los proyectos y las descripciones del equipo de proyectos de arquitectura y no hay una crítica de parte de la revista. O sea, me hace sentir que si yo quiero publicar una obra, solo tengo que pagarles para que me publiquen. Y no voy a recibir ninguna especie de crítica. Entonces, ¿de qué revista estamos hablando? Es una revista de venta. Es para vender. De pauta. No es nada más. Y es una pena, porque se está dejando de hablar de arquitectura muchísimo. Y ahora estamos, claro, en el tema, lo inmobiliario nos comió, es un monstruo enorme y nos comió, se metió en la revista. Y no se habla de arquitectura, ya está muerto. Ahora, da un poco de aire que, por ejemplo, nuestra universidad, o sea, la UTLA, haya sacado el dossier que viene con la revista Trama. Esa fusión me pareció interesante porque, claro, sale propuestas desde la academia, crítica desde la academia,
Además que nos publican los proyectos Sí, estudiantiles también. Pero hay crítica, están los proyectos estudiantiles y crítica desde los profesores y de los estudiantes también. Pero el problema también es que es una vez al año nada más. Claro, es una pena. Antes esas revistas Trama, qué bestia, tenían un montón de información. Los concursos de arquitectura que ahora ya no hay. Por ejemplo, una empresa quería hacer un edificio, concurso de arquitectura, y se presentaban los mejores arquitectos de la ciudad. Y habían valores arquitectónicos, pensaban en ciudad, había arquitectura de la ciudad. Ahora tenemos arquitectura inmobiliaria. Ni siquiera es arquitectura, es un edificio inmobiliario para vender departamentos. Sí. Oye, regresando un poco a lo de la UDLA, ¿tienes algún taller que te haya como marcado, que te haya gustado mucho? A ver, en orden cronológico. ¿Tienes algunos? Diseño 1, la sufrí. Ya. Uno cuando entra a la universidad es claro, es un cambio distinto al colegio, claro. Y la carga que te obliga a una facultad de arquitectura es distinta. Es una carga de estarte moviendo del mundo creativo, o sea, es lindo, pero es pesado, o sea, cuando empiezas. Claro, el primero no te voy a decir que fue el favorito porque la sufrí, porque era la transición. Y hay los diseños básicos 2, lindísimo, una exploración en alambre, ya te digo, sólidos platónicos, cuestiones geométricas puras, lindo. Y ya en la parte de arquitectura, proyectos 3, el más conceptual, ¿no? Que me acuerdo que ahí fue la primera vez que un profesor me mandó a leer Borges, que fue en ese taller, que estaba con el Omar Chamorro y la Dani Loaiza. Nos mandaban a leer Borges. Pierre Menard, el autor del Quijote. Sí, no, y ese es creo que taller con la carga teórica más fuerte. Que... Claro, me acuerdo cuando leí, estaba sin dormir, no entendí nada, porque Borges no es fácil. Ajá. No entendí nada. Me leí otra vez, estaba sin dormir, no entendí la segunda. Y fui a la clase sin haber entendido y leí como 3 veces. Pero claro, estaba sin dormir es complicadísimo. Y claro, y se discutía sobre el Pierre Menard. Y en esas discusiones que siempre hay en los talleres te enriquece, porque, por ejemplo, me pasó, no entendí nada, pero yo qué sé, el Omar, la Dani hablaban de Pierre Menard y de qué se trataba. Y Dani Maldonado, okay. Y el Omar. Dani Loaiza. Loaiza. Ajá. Entonces, claro, uno fue entendiendo. Después leí La Biblioteca de Babel, que estaba en el mismo libro de ficciones. Sí. Claro, y de ahí sí ya me volví adicto a leer Borges. Sí. Sí, porque me interesaba también ya porque complementaba con las obras. Me interesaban estos temas de los espejos, los laberintos, lindísimo. Siempre me interesó esta cuestión de perderse un poco. Me acuerdo que leímos, no sé si en ese taller o en otro, la teoría de la deriva, de caminar por la ciudad y perderse. Solo caminar como una experiencia estética, como el libro. Yeah. Entonces todos los talleres han sido... Pero para ti el cariño especial al taller 3. Cariño especial al 3, al 4. Al 4 es el al 4 es el taller vertical del edificio. 1 porque fue el primero en pandemia. Recibimos clases en pandemia, ¿no? Yeah. Qué complicado. A mí se me complicó un poco porque, 1, mi computadora estaba dañado. No podía recibir las clases en la compu. O sea, podía trabajar. Es que era un problema del Wi-Fi, o sea, la conexión del Wi-Fi con mi compu. Entonces me tocaba hacer el deber y presentar en el teléfono. Y claro, el taller vertical, claro, es un edificio. Sí. ¿Y qué tal esa experiencia de meterse a trabajar en línea? No, lindo. O sea, fue lindo, salió un proyecto muy lindo. Que claro, al inicio uno tiene sus tropiezos, estás aprendiendo. Siempre hay que tropezarse. Y claro, no dormía nada, yo me sentía una extensión de mi computador. Y claro, en las revisiones, no, que esto está mal, que esto está bien, es un estrés y te dicen, bueno, arregla esto para las 3 de la tarde y tú no habías dormido, entonces tocaba igual de 7 de la mañana a 3 de la tarde arreglar para que el proyecto avance y también para que no tengas una mala nota. Claro. ¿Con quién tuviste ese taller? Con el Raed y con el Daniel Terán. Grandes profes también. Totalmente. No, de todos los talleres se aprende. Unos son más técnicos, otros son más conceptuales, otros tienen exploraciones más hacia la ciudad. Unos que empiezas a entender a la ciudad y empiezas a querer aportar con un proyecto a la ciudad. Sí. Otros que, claro, como estos conceptuales, capaz no piensas mucho en la ciudad porque estás en primeros talleres. O sea, todo el proceso
es enriquecedor porque es distinto, cada taller es distinto. Sí, creo que eso es lo lindo de la arquitectura, ¿no? Que en cada taller puedes aprender un poco de la metodología que tiene un profe, otro profe, de sus visiones. Sí, claro, sus formas de pensar. Exacto. Claro, uno ya les va conociendo, entonces bueno, a este taller voy con este profe porque me interesa cómo piensa y sé por dónde va a ir el taller. Sí. Claro. Yo tengo ahí un hack que sí te había contado, de que yo les stalkeo siempre a mis profes antes de hacer la malla. Es hack buenas. Oye, y es interesante también cómo no vas aprendiendo solo de este profe, sino es como que aprendes del linaje del que vienen estos profes, ¿no? Por ejemplo, el Omar, la Dani vienen de ese linaje de San Francisco, formados por el Peque y todo eso. Es una... Claro, sí, se siente la escuela. Sí, exacto. Claro, se siente... Bueno, no, la Dani es de la Católica. Sí. La Dani Maldonado es de la San Francisco. Sí. Ajá, entonces, claro, se siente la escuela. También donde han hecho los posgrados, claro, obviamente. Todos los profesores están stalkeadísimos, redes sociales, LinkedIn, páginas web, entrevistas. Sí. Todos los profes stalkeadísimos. Hay pocos que no los encuentras y son un fantasma. Pero muy pocos, de ahí sí todos están. Entonces, claro, uno ya entiende en qué universidades hicieron el máster. Tú te metes, yo me he metido a ver de qué trataba el máster en esa época, también. Claro, para ver de qué escuela, con qué bagaje, a cuál voy a entrar y qué voy a aprender. Sí. Totalmente. Y es importante saber con quién vas a recibir clases o vas a hacer cualquier cosa. O sea, yo con todo el mundo que trabajo, estudio, está stalkeadísimo, lo investigué, soy la KGB, soy la CIA. Yo ya les investigué. A veces, claro, no hay mucha información. Pero claro, siempre me interesa investigar. Y ahora con las redes, en internet. Sí, ese es gran hack, creo, para stalkearles a tus profes antes de hacer el horario. Claro, antes de hacer el horario, lógicamente. Soy tóxico. Oye, hablando de profes y de stalkearles, ¿tienes algún profe al que le tengas...? Yo sé que Juan Cris es el niño popular de la UDLA y muy querido por todos los profes, pero ¿tienes algún profe que le tengas? A todos les quiero, luego me matan si no les nombro. No, ¿para qué? Le tengo mucha gratitud a los profes que me han tocado. Hay profes que nunca he tenido clases, por ejemplo, entonces no podría decir nada porque nunca he tenido clases, pero alguno que te haya dejado alguna enseñanza particular que te acuerdes. Eterno agradecimiento a la Dani Loaiza en el tema de la ciudad y a la Dani Maldonado en el tema de la ciudad y el medio ambiente. Eterno agradecimiento. Con ellas yo he entendido a la ciudad de cierta manera. O sea, la voy entendiendo, voy considerando muchas cosas. Porque me encanta la ciudad, me interesa. Por ejemplo, en las canciones o en la música me interesan las canciones que hablen de ciudad. No, o sea, por ejemplo, ahora el reggaetón es música para el auto. Pero Soda Stereo es de la ciudad. Fito Páez es de la ciudad. Es para caminar. Rubén Blades es desde la ciudad. Es ciudad. Es ciudad, ¿me entiendes? Sí. Se siente la ciudad. En cambio, claro, el reggaetón es muy del auto. Y suena bien en el auto. Pero le sacas del auto y no suena tan bien. Bueno, una fiesta suena bien, pero eso es otro tema. Entonces, siempre me interesó la ciudad y con ellas yo aprendí muchísimo de ciudad. De ahí el Mateo Granja, sus procesos. Y con el Mateo es curioso. Yo nunca tuve clases con el Mateo. Yo tampoco. Y me da una pena que no pasé el taller 2 con ellos porque, ¿qué ves? Te veo unos proyectazos que sacaron. Sí, totalmente. Y yo con el Mateo, el involucramiento fue por lo que yo me metía a los temas de intersemestre del concurso de madera, que él siempre estaba, y el Camilo Herrera también. Estaban metidos ahí, donde las papas queman, la construcción, la conceptualización, y la conceptualización no solo de vamos a construir algo, sino a ver qué idea hay detrás de. El Mateo alguna vez decía, cuando un estudiante me dice, bueno, esta es la planta y por aquí se recorre y aquí es el baño, el Mateo como, loco, sí sé leer planos, no soy idiota. Cuéntame qué hay detrás de tu idea. ¿Qué intención espacial hay? Entonces esos procesos le aprendí el Mateo y igual. Grande Mateo, ya le estuvimos aquí conversando y después el segundo capítulo que está. Igual el Omar con temas conceptuales. Sí, totalmente. Es un gran teórico el Omar. Sí, con los temas conceptuales hace reconsiderar muchas cosas. Tampoco ha sido mi profe el Omar, pero le tengo gran cariño por las conversaciones que hemos tenido con él. Sí, es necesario tenerle, creo yo, es necesario porque te hace considerar
temas fuera de la arquitectura y que los introducen en la arquitectura y que son arquitectura. Sí. Es interesantísimo. Sí, siempre los profes aportan muchísimo desde el mismo hecho de que son grandes personas. Son grandes seres humanos y desde ahí, claro, son grandes profesionales. Sí. Entonces te aportan muchísimo, hasta en la manera de enseñar. Porque a mí me ha pasado que algunos compañeros me decían, oye, hazme una corrección del proyecto. Y claro, yo era un espejo de mis profes, entonces decía, no, haz esto. Así haz me esto. corregían ellos y entonces... Claro, ya. no, pero nunca así de romper la maqueta de mala onda. Porque, a ver, hay que romper las maquetas, hay que romper. Pero no de mala onda, porque mira cómo te Claro, rompen. sino para modificarle. Y es lindo cuando tú tienes una maqueta, tienes un proyecto y está hecho. Tienes que romperle para componer. Es un ejercicio manual. Le rompes la maqueta y le pegas, mal pegado, mal cortado, no importa. Por ahí va, por ahí va. Y ahí está. A mí me pasó, yo aprendí ese proceso en Proyectos 2, cuando estaba con el Julio Burbano y el Diego claro. Yerovi. Me estaba yendo pésimo, no me salía nada. No me salía absolutamente nada. Y claro, era un proyecto muy malo. Yo le decía al Julio, necesito ayuda, en serio, no sé qué hacer, está muy bloqueado. Ya. Y él tenía ese proceso de, a ver, esta pared y te rompía la balsa. ¿Qué tal si va acá? ¿Qué le sucede al espacio con eso? Y ahí aprendí ese proceso y saqué ese proyecto así. Rompí la maqueta inicial y wow, o sea, era como volarte la cabeza cuando veías el resultado. Pero era un ejercicio de composición, de romper y de desenamorarte de la maqueta. Porque claro, al inicio dices, qué linda me quedó la maqueta, qué bien que pegué. Hay que desenamorarse de la maqueta. Porque la idea... del proyecto o de la idea. Porque la idea tiene que nutrirse. Sí. Al final ya que pégale lindo, pégale recto. Pero al inicio, cuando estás en el proceso creativo, rompe, que te quede chueco, no importa. Si usas balsa, no importa, usa balsa. Usa cartón viejo, coge el cartón de la basura, no importa. Sí. Para que la idea se nutra de ese proceso. Hablando de nutrir ideas, ¿cómo se nutre la arquitectura del arte o el arte de la arquitectura, en tu caso? Qué cagada esa pregunta, pero a ver. Nos ponemos existenciales. Sí, totalmente. Siempre he dicho que viendo la obra actual, Ya. no sería lo que es si yo no hubiera estudiado arquitectura. Justo hablábamos de eso, ¿no? Punto uno. Exacto. La arquitectura del arte, es que los procesos son distintos. A ver, cuando tú haces un proyecto arquitectónico, necesitas las necesidades, el sitio. Sí, cuando tienes un cliente ya está el material, porque te quieren poner hasta el material. Pero digamos que eso no pasa, que tú vas a decidir el material. La arquitectura es bastante metódica en esa planificación, pero ya el proceso creativo puede ser como tú quieras. Puedes quemar un papel. Los procesos de Sliman Radic son lindísimos, y Sliman Radic lo conozco por el Mateo Granja, porque nos da un libro de Sliman Radic y dicen, miren los procesos de este tipo. Es un arquitecto chileno. Nunca me habló de Sliman Radic el Mateo. Es un arquitecto chileno. Ya le voy a reclamar. Y los procesos de este tipo son una locura. Sale de coger un lienzo y lanzarle pintura y de ahí entender qué quiere hacer con el proyecto arquitectónico. Wow, o sea, es como casi unir las dos cosas, ¿no? El arte. Sí, y además en su aproximación al sitio es brutal. Ahí tiene un restaurante, el restaurante Mestizo, en un parque en Chile, que las columnas son unas grandes piedras. Claro, tienen unas vigas gigantes que cubren todo el espacio. La atmósfera espacial es totalmente... a veces es lúgubre porque los colores que decido son negros y la luz entra tamizada, es una belleza. Entonces esos procesos que Sliman Radic aplica, por ejemplo, son súper artísticos. Pero claro, los de la universidad son un poco, los de la academia en la que estudiamos nosotros, son un poco más metódicos. Pero que tiene que haber un orden, creo que primero debemos aprender eso. ¿Cuál es el habitante? A mí me gusta decir habitante, no usuario. Ya. Sí, pero dicen el usuario, no usuario, habitante, de habitar. Entonces, ¿cuál es ese? ¿Quién va a habitar el espacio? ¿Cómo se puede modificar? ¿Cuáles son las posibilidades? Es una cuestión bastante racional. Cuando yo dibujo no es tan racional, es muy intuitivo. Entonces, de ley se nutren. Pero te cuento mis procesos que son distintos en la arquitectura y en el arte, a ver si les encontramos ahorita hablando, pensando, encontramos una respuesta, un atisbo de idea de que puede ser. Pero claro, en el arte yo dibujo, ¿no?
Pero claro, mi arte es bastante arquitectónico porque me gusta empezar a ordenar. ¿Dibujo algo? Ah, ok. Claro, eso lo nos encierro, comentabas, le es como pongo una lucha entre lo ordenado que se ve y luego pongo tratas de límites. desordenarlo. Claro, le pongo límites, le hago una perspectiva, le ordeno, entiendo el patrón, que es muy de arquitectura también, Sí. el patrón. El ritmo. Claro, algún ritmo, entonces es un ejercicio. Es composición. Digamos que cómo se nutre podría ser componer con un verbo. Si pensamos en verbos, como alguna vez decía el Camilo Herrera, pensemos en verbos. Y lo que se trata es el componer. Porque es un ejercicio de composición, la arquitectura se compone. Yeah. La arquitectura no es una unión de cosas que funcionan. No solo es eso. Es un ejercicio de composición. El arte es un ejercicio de composición, o mi arte es un ejercicio de composición. Entonces podríamos decir que componer. Capaz. Yeah. Como por ahí vas relacionándoles a las dos. Y, o sea, no sé, yo siento que el arte es más un reflejo completamente tuyo, ¿no? O sea, es algo muy visceral, muy de adentro. Sí, es de adentro. Porque cuando quiero explicar, no encuentro muchas respuestas. Exacto, sí. Porque es un proceso inconsciente. El Humberto Montero alguna vez me dijo, eres un psicólogo que dibuja. Entonces, claro, psicólogo que dibuja. Oye, sería interesante analizarte. O sea, sí, a mí me encantaría tener algún psicólogo así, o psicóloga que me diga qué onda. Ajá, ¿qué es lo que pasa? Pero todo lo que hago a mí me encanta. O sea, yo lo miro y digo, wow, yeah. qué lindo esta mierda que acabo de hacer. Me encanta. Claro. Yo digo lindo no en el sentido de bonito, sino digo lindo como bello, es mi palabra. Claro, qué bello, para la muletilla ahí de... Que es mi palabrita, de decir qué lindo. Pero me refiero a qué bello, no me refiero a lo bonito. Sí, es lo que te decía el otro día, no sé qué adjetivo darle a tu obra, pero me parece el proceso, todo lo que nos contaste. Claro, sí, y estas máscaras que empiezan a aparecer, siempre me encanta dibujar estas máscaras, estas caras. Al inicio eran caras, ahora puedo decirte, afirmarte que son máscaras. ¿Por qué son máscaras y no son caras? A ver, empecemos desde atrás. Siempre me gustó dibujar caras, siempre dibujé caras, toda la vida. Hasta por eso el logo que tengo es una cara. Una abstracción de una cara. Claro, ese hice a los 16 años en el colegio. Un ejercicio con una psicóloga que había llegado al colegio y era la psicóloga del colegio y llegó al aula y nos dijo, van a cerrar los ojos, van a hacer un dibujo, van a escribir. Entonces me salió natural esta abstracción de un rostro y la adopté como logo, ¿no? Y claro, las series del 2017 que eran coloridas de lienzo, siempre había caras, siempre caras. Pero yo les decía caras, ¿no? O rostros, o personajes. Pero ya leyendo un poco la obra, con los intereses que yo tenía, descubrí que no, que eran como máscaras. ¿Por qué? Y les pongo máscaras cuando leo Borges. Y veo las entrevistas de Borges, especialmente en Borges y yo, un texto que está en El Hacedor. Él habla como Borges, como él, Borges como el tipo, como el escritor, como el que sale en la prensa, como el tipo famoso, y yo, o sea, él. Entonces decía que Borges es uno y él es otro. Y en Everything and Nothing, que está ahí mismo en ese texto, habla de que todos somos, que tú y yo somos todos y nadie a la vez. Somos unas sumas de otros. Y se apropiaba de Whitman, me parece, que decía que yo soy multitudes. Y claro, si yo soy multitudes, el que sale son máscaras. A pesar de ser yo mismo, hay máscaras. Y ahí analizaba y hacía esta autorreflexión. Por ejemplo, cuando tú conoces con alguien que nunca habías visto en tu vida, te comportas de una manera. Sí. Cuando tú te ves con tus panas, te comportas de otra manera. Cuando conoces a la suegra, comportas de una manera. Y no es que eres dos caras, hipócrita, no. Usas máscaras. No hay dos caras, hay 10 millones de máscaras. Y claro, en una clase, el Omar Chamorro citó a Nietzsche, diciendo que cuando nos agrupamos entre seres humanos,
perdemos una dosis de individualidad y ponemos máscaras. Y me pasaba que en las noches abría los ojos en el cuarto, en la oscuridad, y pensaba, aquí estoy yo, soy yo, o quién está, qué máscara está. Y cuando me levanto, qué máscara está. Y ahorita, también, ¿qué máscara está? aquí Juan veamos Cristóbal. cuál está, la que está frente a la cámara y con el vino, ¿Qué máscara está? la 364.000. Y en el colegio me pasaba que yo decía, hoy mi actuación no fue buena. Ya. Como si estuviera actuando en la vida, ¿no? Y claro, si miras el origen del teatro, claro, utilizaban estas máscaras, ¿no? En Grecia. Entonces me interesa esa máscara como una suerte para actuar. Ya. Claro, en el colegio decía, no, hoy mi actuación estuvo muy mala, me porté muy mal. En el colegio, al siguiente día, no, hoy estuvo bien. Respondí a todas las respuestas, hice chistes buenos y fui muy respetuoso. O el siguiente, no, fui muy respetuoso con tal persona. Qué pésima actuación, como que si estuviese actuando. Entonces, me gusta creer que hay escenarios y máscaras. Ya. Y claro, el escenario está muy ligado a la arquitectura. El escenario y la máscara, una atmósfera. Y eso es lo que está aquí, en estas obras. Escenario, máscara y atmósfera. Máscaras, pero ¿crees que son máscaras tuyas? Pueden ser, como ya te digo, hay como 10 millones en cada uno, pero pueden ser las tuyas, porque cuando les como estoy repito, viendo... tú y yo somos todos y nadie. Sí. Y tú, y todo el mundo, y tú. Entonces, yo capaz solo traduje en una imagen, algo que era más universal. O sea, me gustaría creer eso. Sí, no te estoy afirmando. prácticamente tu inconsciente, que es el inconsciente de todos. Claro, el inconsciente colectivo. Sí. Entonces puede ser. ¿Quién sabe? Sí. Yo no sé mañana. Hablando un poco ya de tu pintura, ¿cómo es el mercado del arte aquí? Para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa, síguenos en nuestras redes. Este espacio es solo el inicio de la conversación. Déjanos tus comentarios, nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación.